Samuel capítulo 1. Historia de Ana. Había un hombre de Ramatayim, un sufita de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroham, hijo de Elihu, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Esta había tenido hijos, pero Ana no. Ese hombre subía cada año de su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé, su Saboat, en el santuario de Silo. Los dos hijos de Eli, Hofni y Finjas, servían como sacerdotes de Yahvé en ese lugar. Un día, Elcana ofreció un sacrificio, dio sus porciones a su mujer Penina y también a sus hijos e hijas. A Ana, en cambio, le sirvió una doble porción, pues era su preferida, a pesar de que Yahvé la había vuelto estéril. Su rival la humillaba por esto y no hacía más que aumentar su pena. Cada año, cuando ella subía a la casa de Yahvé, pasaba lo mismo. La otra revivía su pena y Ana se ponía a llorar y no comía más. Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? ¿No valgo yo para ti más que 10 hijos? Ese día, después que comieron y bebieron en Silo, Ana vino a presentarse ante Yahvé, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sillón junto a la puerta del santuario de Yahvé. Muy apenada, rezó a Yahvé sin dejar de llorar. Le hizo esta promesa: Yahvé de los ejércitos, mira con bondad la pena de tu sierva y acuérdate de mí. No te olvides de tu sierva, sino que dale un hijito. Lo consagraré a Yahvé para el resto de sus días, y la navaja no pasará por su cabeza. Estuvo orando allí un largo rato delante de Yahvé, mientras Elí la miraba. Como Ana oraba en el fondo de su corazón, casi no movía los labios y no se oía lo que decía. Elí pensó que estaba ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí en ese estado? Andate hasta que se te pase la borrachera. Ana le respondió: Señor, yo solo soy una mujer que tiene pena. No he tomado vino ni bebida alcohólica, sino que estaba expandiendo mi corazón delante de Yahvé. No tomes a tu sirvienta por una mujer cualquiera. Si me quedé tanto rato orando, ha sido porque mi sufrimiento y mi pena son muy grandes. Elí entonces le dijo: Vete en paz, que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle. Ella le respondió: Ojalá tu sierva sea siempre bien vista por ti. Se levantó, comió, y su cara tenía otro aspecto. Se levantó muy temprano, y después de haberse postrado ante Yahvé, emprendieron el regreso a su casa de Ramá. Elcana tuvo relaciones con su mujer Ana, y Yahvé se acordó de ella. Cuando se hubo cumplido el plazo, Ana dio a luz un niño, al que puso el nombre de Samuel, pues decía: se lo pedí
a Yahvé. Elcana, su marido, subió con toda su familia para ofrecer a Yahvé sacrificios como lo hacía cada año y cumplir su promesa. Ana no subió, sino que dijo a su marido: cuando el niño deje de mamar, lo llevaré yo misma donde Yahvé, y se quedará allí para siempre. Elcana le respondió: haz como mejor te parezca. Quédate aquí hasta que no le des más pecho, y que Yahvé realice lo que acabas de decir. La mujer se quedó y dio de mamar a su hijo hasta que fue destetado. Después que le hubo quitado el pecho, lo hizo subir junto con ella a la casa de Yahvé en Silo. Llevaba también un toro de 3 años, una medida de harina y un cuero de vino. El niño era aún muy pequeño. Sacrificaron el toro y llevaron el niño a Elí. Ana le dijo: perdona, Señor, tan cierto como que tú vives, Señor, que yo soy la mujer que estuvo cerca de ti orándole a Yahvé. Yo rezaba por este niño y Yahvé me concedió lo que le pedía. Yo ahora se lo concedo a Yahvé para el resto de sus días. Él será donado a Yahvé. Así fue como se quedó al servicio de Yahvé. Samuel capítulo 2. El cántico de Ana. Entonces Ana pronunció este cántico: mi corazón se alegra con Yahvé, llena de fuerzas me siento con Yahvé. Ya puedo responder a quienes me ofendían, porque me salvaste y soy feliz. No hay otro santo que Yahvé, nadie hay fuera de ti, ni otra roca fuera de nuestro Dios. Basta de palabras altaneras, no salga más la arrogancia de sus bocas. Yahvé es un Dios que todo lo sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompe el arco de los poderosos, pero de fuerzas se ciñe los débiles. Los satisfechos trabajan por un pan, pero los hambrientos ahora descansan. La que era estéril tiene 7 partos. Otra con muchos hijos queda sola. Yahvé da muerte y vida, hace bajar al lugar de los muertos y hace que de allí vuelvan. Yahvé empobrece y enriquece. Él humilla, pero luego levanta. Saca del polvo al pequeño y retira al pobre del estiércol, para que se siente entre los grandes y para darle un trono de gloria. De Yahvé son la tierra y sus columnas. Sobre ella el mundo estableció. Él guía los pasos de sus fieles, pero los malos desaparecen en las tinieblas. Pues no por la fuerza triunfa el hombre. Cuando truena en los cielos el Altísimo, los que odian a Yahvé son aplastados. Yahvé manda hasta el confín del mundo. Da la fuerza a su rey y hace invencible a su ungido. Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño se quedó al servicio de Yahvé, bajo la custodia del sacerdote Elí. La historia de Elí.
Los hijos de Eli eran unos desalmados que no respetaban a Yahvé, ni la ley de los sacerdotes con respecto al pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venían el sirviente del sacerdote mientras se estaba cocinando la carne y con un tenedor de 3 dientes picaba en el caldero o en la olla o en el cántaro o en la vasija, y todo lo que picaba el tenedor era para el sacerdote. Así se hacía con todos los israelitas que iban a Silo. Incluso antes de que se quemara la grasa, llegaba el sirviente del sacerdote y decía al que estaba ofreciendo el sacrificio: dame carne para asarla al sacerdote. Él no aceptará carne cocida, sino únicamente carne para asarla. Y si alguien le respondía: espera primero a que se queme la grasa, luego toma lo que quieras, le replicaba: no tienes que dármelo enseguida, sino lo tomaré a la fuerza. No, tiene que dármelos enseguida, sino lo tomaré a la fuerza. El pecado de esos jóvenes era muy grande a los ojos de Yahvé, porque desacreditaba la ofrenda que se hacía a Yahvé. Samuel era todavía un niño, estaba al servicio de Yahvé y llevaba una vestimenta de lino. Su madre le confeccionaba todos los años una pequeña túnica que le llevaba cuando subía con su marido para el sacrificio anual. En una de esas ocasiones, Elí bendijo a Elcana y a su mujer. Yahvé le dijo: te di hijos de esta mujer a cambio del hijo que ella consagró a Yahvé. Después de lo cual regresaron a su casa. Yahvé se acordó de Ana, concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Samuel, mientras tanto, crecía bajo la mirada de Yahvé. Elí era muy viejo, supo lo mal que se portaban sus hijos ante todo Israel, pues se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda de las citas. Les dijo: ¿por qué se portan así? Todo el mundo me habla de sus fechorías. No, hijos míos, lo que oigo no es nada bueno. Ustedes pecan contra Yahvé. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios hará de mediador. Pero si uno peca contra Yahvé, ¿quién intercederá por él? Sin embargo, no hicieron caso a los consejos de su padre, pues Yahvé ya había decidido su perdición. Samuel, mientras tanto, día a día crecía y progresaba tanto a los ojos de Yahvé como a los de los hombres. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: escucha estas palabras de Yahvé. Me di a conocer claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, a las órdenes del faraón. Lo elegí entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que subiera a mi altar, quemara el incienso y llevara el efod delante de mí. Le di a la casa de tu padre todas las ofrendas que los israelitas sacrificaron por medio del fuego. ¿Por qué ahora desacreditan los sacrificios y las ofrendas que han ordenado en mi casa? ¿Has tenido más
miramientos con tus hijos que conmigo, y has dejado que engorden con lo mejor de las ofrendas, porque presenta mi pueblo de Israel, con las ofrendas que presenta mi pueblo de Israel. Por eso, esto dice Yahvé, el Dios de Israel: yo había declarado que tu casa, la de tu padre, permanecería para siempre a mi servicio. Pero ahora, dice Yahvé, se acabó, porque honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán menospreciados. Vendrá un día en que te romperé los brazos a ti y a la familia de tu padre, y ya no habrá más viejos en tu casa. Verás todo el bien que haré a Israel, mientras que tu morada quedará sumergida a la angustia, nunca más se verá en ella gente de edad. Haré que permanezca siempre cerca de mi altar uno de tus descendientes, para que los vean sus ojos y sea humillado. Pero todos los demás que nazcan en tu casa perecerán por la espada de los hombres. Tú mismo tendrás una señal de lo que sucederá. Tus dos hijos, Jofí y Finjas, morirán ambos en el mismo día. Haré que surja un sacerdote fiel que actuará según mi corazón y según mi alma. Le haré una casa inamovible y cumplirá siempre su cargo bajo la mirada de aquel que ha elegido. Los que queden de tu casa vendrán a arrodillarse ante él por una monedita o por un mendrugo de pan, y dirán: dame por favor algún cargo en el sacerdocio para tener un pedazo de pan que comer. Samuel capítulo 3. Dios llama a Samuel. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo, las palabras de Yahvé eran muy raras, las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó: Samuel, Samuel. Respondió: aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo: aquí estoy, ya que me llamaste. Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me has llamado, que tú me llamaste. Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho, y le dijo a Samuel: anda a acostarte. Si te llaman, responde: habla Yahvé, que tu servidor escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores a Samuel. Samuel, Samuel, respondió: habla, que tu servidor escucha. Yahvé dijo entonces a Samuel: voy a realizar en Israel una cosa tan tremenda que les zumbarán los oídos a quien lo oiga.
Haré que caiga sobre Elí la condena que he pronunciado contra su casa desde el principio a fin. Le dirás que condeno a su casa para siempre, porque sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los corrigió. Por eso se lo juró a su casa, que ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá borrar el pecado cometido por la familia de Elí. Samuel se acostó de nuevo hasta la mañana. Luego abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, le respondió. Elí le preguntó: ¿cuál fue la palabra que se te dijo? No me ocultes nada. Te maldiga Dios y te remaldiga si me ocultas una sola palabra de lo que te dijo. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Elí dijo: es Yahvé, que haga como mejor le parezca. Samuel había crecido, Yahvé estaba con él, y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. De esta manera todo Israel, desde Dan hasta Bersabé, supo que Samuel era verdaderamente un profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel mientras Elí seguía envejeciendo y sus hijos hundiéndose en su mala conducta. Samuel capítulo 4. La derrota, captura del arca. En esos días, los filisteos se reunieron para atacar a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro para enfrentarlos. Acapararon cerca de Eben Ezer, mientras que los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se dispusieron para la batalla frente a los israelitas, y el combate fue violento. Israel fue vencido por los filisteos, quienes dieron muerte a más o menos 4,000 en el campo de batalla. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron: ¿por qué Yahvé nos aplastó hoy ante los filisteos? Vamos a Silo y traigamos el arca de Dios que está aquí con nosotros, y que nos salve de nuestros enemigos. El pueblo mandó entonces a buscar a Silo el arca de Yahvé de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Hofni y Finhas, la acompañaban. Cuando el arca de Yahvé entró en el campamento, todo Israel se puso a gritar, haciendo temblar el suelo. Al oír esos gritos, los filisteos dijeron: ¿qué significará esa inmensa clamación en el campamento de los hebreos? Cuando supieron que el arca de Yahvé había llegado al campamento, los filisteos tuvieron miedo. Dios ha llegado a su campamento, dijeron. Ay de nosotros, porque hasta ahora nunca había ocurrido esto. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? ¿No fueron ellos los que castigaron a los egipcios con toda clase de plagas en los tiempos del desierto? Ánimo, filisteos, luchemos como hombres, no vayamos a someternos a esos hebreos, como ellos se han sometido a nosotros hasta ahora. Seamos valientes y luchemos. Así los filisteos presentaron batalla. Los israelitas fueron derrotados, cada cual huyó para su casa. Hubo una gran masacre y 30,000 combatientes cayeron de entre las filas de Israel.
El arca de Dios cayó en manos enemigas y los dos hijos de Eli, Hofni y Finhas, murieron. Un hombre de Benjamín escapó y llegó ese mismo día a Silo, con sus ropas destrozadas y la cabeza cubierta de polvo. Al llegar Elí, estaba sentado en su sillón muy cerca del camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Este hombre, pues, trajo la noticia al pueblo y surgió una gran lamentación. Cuando Elí la oyó, preguntó: ¿a qué se debe esa lamentación? El hombre corrió donde Elí para informarlo. Elí tenía entonces 98 años, tenía la mirada fija, pero ya no veía. El mensajero dijo a Elí: vengo del campo de batalla, hoy mismo huí de las líneas. Elí le preguntó: ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo mío? El mensajero respondió: Israel huyó ante los filisteos. Fue una terrible derrota para el pueblo. Tus dos hijos murieron también y el arca de Dios fue capturada. En cuanto mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas de sus sillas y atravesándose en la puerta se rompió la nuca y murió, porque el anciano era pesado, había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Finhas, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Al saber la captura del arca de Dios, la muerte de su suegro y de su marido, le vinieron los dolores, se puso en cuclillas y dio a luz. Las mujeres con las que las asistían, al verla que estaba a punto de morir, le dijeron: ánimo, ánimo, has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni puso atención. Puso al niño el nombre de Icabod, donde está la gloria, porque dijo: la gloria ha sido arrancada de Israel. Pensaba tanto en el arca como en su suegro y en su marido. Al decir la gloria, se refería al arca de Dios. Samuel capítulo 5. Los filisteos que habían capturado el arca de Dios, la llevaron a Eben-Aezer, a Asdod. Tomaron el arca de Dios y la pusieron en el templo de Dagón, al lado de la estatua de Dagón. A la mañana siguiente, cuando se levantaron los habitantes de Asdod muy temprano, Dagón estaba en el suelo, estaba caído con su cara delante del arca de Yahvé. Lo levantaron y lo pusieron de nuevo en su lugar. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, Dagón estaba de nuevo en el suelo delante del arca de Yahvé. El tronco estaba en su lugar, pero le faltaban la cabeza y las dos manos que estaban tiradas en el umbral. Es por eso que los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón en Asdod aún hoy no pisan el umbral de Dagón. La mano de Yahvé se dejó caer sobre los habitantes de Asdod, los atormentó y les envió tumores tanto a Asdod como a sus alrededores. Al ver lo que les pasaba, dijeron: que el arca de Dios de Israel no quede más con nosotros. Vean cómo ha tenido pesada la mano con nosotros y con nuestro Dios Dagón. Mandaron pues una citación a todos los príncipes de los filisteos y los reunieron en la ciudad. Les dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Los demás respondieron: el arca del Dios de Israel irá a Gat. Llevaron allá el arca del Dios de Israel. Pero
Apenas llegaron con ella, el peso de la mano de Dios se hizo sentir en la ciudad. Se produjo un gran pánico. Castigó a los habitantes, desde el más chico al más grande, haciéndoles salir tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los habitantes de la ciudad se pusieron a gritar: ¿no han traído el arca de Dios de Israel para que perezcamos nosotros y nuestro pueblo? Se reunieron todos los príncipes de los filisteos. Devolvamos el arca del Dios de Israel, dijeron, vuelva al lugar donde vino, porque si no vamos a morir nosotros y nuestro pueblo. Se había producido en toda la ciudad un pánico terrible, pues la mano de Dios se había vuelto muy pesada. Los que no morían se llenaban de tumores, y desde la ciudad subía al cielo una gran lamentación. Samuel capítulo 6. El arca de Yahvé estuvo 7 meses en territorio filisteo. Los filisteos llamaron finalmente a los sacerdotes y a los adivinos. ¿Qué haremos con el arca de Yahvé? Dijeron, díganos cómo debemos devolverla a su lugar. Estos respondieron, si devuelven el arca del Dios de Israel, no la devuelvan sola, háganle una ofrenda de reparación. De ese modo sanarán ustedes y sabrán por qué se abatió sobre ustedes la mano de Dios. Les preguntaron también, ¿qué reparación podríamos enviar? Los adivinos dijeron, 5 tumores de oro, 5 ratas de oro, de acuerdo al número de los príncipes de los filisteos, pues la misma plaga les hirió a ustedes y a sus príncipes. Hagan imágenes de sus tumores y de las ratas que asolan su país, y den gloria a Dios de Israel. A lo mejor así dejará su mano de castigarlos, tanto a ustedes como a sus dioses y a su país. ¿Por qué son tan testarudos como los egipcios y su faraón? Dios los castigó de tal manera que al final tuvieron que dejarlos partir. Por lo que toca a ustedes, preparen ahora una carreta nueva y tomen 2 vacas que todavía estén dando leche a sus crías y que nunca han sido enyugadas. Enyugarán las vacas a la carreta y dejarán en el establo a sus terneros. Tomarán el arca de Yahvé y la pondrán en la carreta, y los objetos de oro que la ofrecerán en reparación los pondrán en un cofre al lado del arca. Dejarán que se vayan. Miren entonces, si el arca se va a su país en dirección a Bet-Semes, su Dios fue seguramente el que nos trajo esta plaga. Si no, sabremos que no fue su mano la que nos castigó, sino que esto nos pasó por casualidad. Lo hicieron pues así, tomaron 2 vacas que todavía daban leche a sus terneros, las enyugaron a la carreta y dejaron sus crías en el establo. Pusieron el arca de Yahvé en la carreta junto con el cofre que contenía las ratas de oro y las imágenes de los tumores. Inmediatamente las vacas se fueron por el camino a Bet-Semes. Seguían su camino, mugiendo sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes de los filisteos la siguieron hasta la frontera con Bet-Semes. La gente de Bet-Semes estaba cosechando el trigo en la llanura. Al levantar la vista y divisaron el arca, y muy contentos salieron a su encuentro. Cuando la carreta llegó al campo de Josué de Bet-Semes,
se detuvo. Había allí una gran roca. Partieron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas como holocaustos a Yahvé. Los levitas habían bajado el arca de Yahvé junto con el cofre que estaba a su lado y que contenía los objetos de oro. Lo pusieron todo encima de la roca. Los hombres de Bet-Semes ofrecieron ese día a Yahvé holocaustos y sacrificios. Los 5 príncipes de los filisteos fueron testigos de todo eso. El mismo día regresaron a Ecrón. Esta es la lista de los tumores de oro que los filisteos habían ofrecido como reparación a Yahvé: 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Askelón, 1 por Gat y 1 por Ecrón. Habían tantas ratas de oro cuantas ciudades, contando las ciudades fortificadas de los 5 príncipes, también las aldeas. La gran roca en la que se depositó el arca de Yahvé conserva su recuerdo todavía hasta allí en el campo de Josué de Bet-Semes. Los hijos de Jaconías de Bet-Semes no participaron en la fiesta. Cuando volvieron a ver el arca de Yahvé, castigó a 70 de ellos, y el pueblo hizo duelo porque Yahvé lo había corregido duramente. Entonces la gente de Bet-Semes se dijo: ¿quién podrá compararse ante Yahvé, el Dios Santo? ¿A dónde podríamos enviar el arca? Mandaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim. Los filisteos les decían: han vuelto el arca de Yahvé, bajen y llévenla a su casa. Samuel capítulo 7. La gente de Kiriat Yarim fue y subió el arca de Yahvé, la dejaron en la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a su hijo Eleazar como guardián del arca de Yahvé. Samuel libera a Israel. Transcurrieron muchos años desde que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, cerca de 20. Todo el pueblo de Israel se volvió entonces a Yahvé. Samuel declaró a todo el pueblo de Israel: si realmente ustedes quieren volver a Yahvé, quiten de en medio de ustedes los dioses extranjeros y las astartes. Pongan su corazón en Yahvé y solo sírvanlo a él. Solo así los librarán de la mano de los filisteos. Los israelitas se desprendieron de los Baales y de los astartes para servir solo a Yahvé. Samuel añadió: reúnanse todo Israel en Mizpa. Ahí intercederé por ustedes a Yahvé. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la que derramaron delante de Yahvé, y ayunaron todo el día, porque reconocían que habían pecado contra Yahvé. Y allí en Mizpa Samuel actuó como jefe de los israelitas. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, se pusieron en marcha para atacar a Israel. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo de los filisteos. Dijeron entonces a Samuel: no dejes de suplicar a Yahvé nuestro Dios por nosotros, para que nos salve de la mano de los filisteos. Samuel tomó entonces un corderito y lo ofreció en holocausto a Yahvé. Samuel suplicó a Yahvé por Israel, y Yahvé lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos se acercaron para atacar a Israel. Pero ese día Yahvé lanzó truenos con gran fuerza contra los filisteos. Salieron huyendo y fueron vencidos por Israel.
Los israelitas salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, los acosaron hasta más abajo de Bet-car. Samuel tomó entonces una gran piedra y la puso entre Mizpa y Yesana, y le puso el nombre de Ebed-Ezer, porque dijo: hasta aquí llegó Yahvé con su socorro. Los filisteos habían sido humillados y no regresaron más al territorio de Israel. La mano de Israel se dejó sentir pesada sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Israel recuperó los pueblos que le habían conquistado. Los filisteos desde Cron a Gat. Israel logró que su territorio quedara libre de la mano de los filisteos. Entonces hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel fue el juez de Israel durante toda su vida. Cada año hacía una gira por Betel, Gilgal y Mizpa, y desde allí gobernaba Israel. Luego se volvía a Ramá, donde estaba su casa, y desde allí también gobernaba Israel. En Ramá levantó un altar para Yahvé. Palabra del Señor.